El día de hoy la liturgia nos invita a reflexionar sobre este pasaje que tiene mucho de extraordinario y que también tiene mucho de enseñanza para nosotros como iglesia. Lo primero es que entendamos algunos signos que para los judíos tenían un sentido y para nosotros no, y es importante conocerlos para entender mejor el pasaje. Y el primero de ellos es lo que significaba una tormenta en el mar. El mar poseía, para el judío, todos los demonios, ahí habitaban los demonios. Y cuando estaba la tormenta es porque los demonios estaban así como enfurecidos y listos para atacar, por decirlo de una manera. Entonces el mar era como el mal, eran los demonios, era todo aquello que era contrario al hombre. Entonces, cuando los discípulos y después la iglesia, cuando escucha esto, ve a Jesús caminando sobre el agua, no es nada más el prodigio de caminar por el agua, que ya es mucho decir, sino además es Jesús que camina por encima de las fuerzas del mal, por decirlo de una manera. Este es Jesús que va caminando por encima del pecado, por encima de las tentaciones, por encima de las divisiones, por todo lo que nos divide y nos aleja de Dios. Van los discípulos, algunos de ellos pescadores, en la barca por la noche y sienten la tormenta. No era extraño para ellos esas tormentas, ellos conocían ese mar, la mayoría de ellos había crecido en ese mar y eran pescadores. Entonces, no vayan a pensar ustedes que era algo muy extraordinario para ellos. Una tormenta en el mar de Galilea por la noche ya la habían sobrevivido varias veces. Aquí lo que les llama la atención y en lo que el texto centra la atención en el Evangelio es, ante la tormenta, Jesús se les aparece, caminando sobre las aguas. Y me llama mucho la atención lo que dice Pedro. Fíjense lo que dice Pedro. Yo me imagino que si yo hubiera sido Pedro en esa barca, como sucede en otros pasajes de otros evangelios, le dicen, Señor, calma la tormenta, ¿no ves que nos hundimos? Eso sucede en otros pasajes. Y aquí Pedro no le dice, Señor, si eres tú, calma la tormenta. Eso hubiera sido, por lo menos si hubiera sido yo, no sé ustedes, lo más lógico, ¿no? Estamos en la tormenta, nos estamos hundiendo, veo a Jesús y le digo, calma la tormenta para que no nos hundamos. Pero Pedro le dice algo que es inaudito. Si eres tú, llámame para ir a ti. Si eres tú, yo quiero también caminar sobre las aguas. ¿Se imaginan eso? ¿A qué pescador, porque Pedro era pescador, se le ocurriría caminar sobre las aguas? O una de dos. O estaba loco, o estaba muy iluminado por Dios. Vamos a considerar que es la segunda, porque si decimos la primera nos excomulgan, ¿verdad? Por andar diciendo que Pedro era loco, ¿verdad? Iluminado por el Espíritu Santo, le pide a Jesús, si eres tú, llámame a caminar sobre la tormenta. Acuérdense lo que significa la tormenta. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Ven. Y Pedro empieza y camina sobre las aguas, camina sobre la tormenta, pero cuando se da cuenta de lo que está sucediendo y voltea a ver sus pies, se hunde, porque quitó la mirada de Cristo, porque no estaba caminando sobre la tormenta porque él pudiera hacerlo, porque él fuera un mago, porque él fuera un dios, no, estaba caminando sobre la tormenta porque tenía sus ojos puestos en Jesús. ¿Se acuerdan qué significa la tormenta? Los problemas, lo que nos aleja de Dios, las tentaciones, las divisiones. Y entonces todo lo toma Jesús, lo levanta Jesús y lo regresa a la barca. Y la barca, este es el otro significado de los cristianos, significaba la comunidad, la iglesia. Jesús que toma a Pedro y lo regresa a la comunidad y le dice, aquí es donde tú correspondes. Entra a la barca, Jesús se hace presente en la iglesia y calma la tormenta.
¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros el día de hoy? ¿O qué quisiera invitarlo yo a que pensara? Cuando nosotros creemos en Jesús, tendemos a pensar que por creer en Él y ser fieles a Él, nunca vamos a pasar por situaciones difíciles. Nunca nos vamos a enfermar, nunca nos vamos a tener problemas económicos, no vamos a tener problemas con la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que este pasaje no dice eso, ¿eh? Cuando estaba Jesús y llama a Pedro a caminar, no ha parado la tormenta sigue. Lo que hace superar esa tormenta no es que se quite, sino que Cristo está contigo. Así nos puede pasar a nosotros. Jesús no está con nosotros nada más cuando tenemos salud, cuando tenemos bienestar económico y cuando tenemos paz. Jesús está siempre con nosotros y se manifiesta y nos dice, aquí estoy. En las dificultades, en los momentos difíciles, Él se aparece ante nosotros y a veces pensamos que es un fantasma. No lo queremos creer, no lo podemos entender. Pero ahí está Jesús siempre caminando con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a atravesar la tormenta, a atravesar esos momentos difíciles. En la primera lectura, cuando escuchamos al libro de los Reyes, este pasaje del profeta Elías, no viene todo el contexto, pero se lo digo muy brevemente. Elías era el último profeta de Israel, el último profeta fiel. Había 400 profetas, imagínense que eran sacerdotes, ¿de acuerdo? Y todos se habían convertido a otro dios, al dios Baal. Y Elías fue el único que permaneció fiel. Y entonces él les demostró, por una historia que después les platico, que él era el único fiel y que Yahvé, Dios, estaba con él. Y después de demostrarles eso y convencerlos, no los convirtió. ¿Saben qué les hizo? Los mató a todos. Y entonces llega con el rey de Israel y le dice, ya puedes estar tranquilo, todos los sacerdotes infieles ya murieron y yo permanezco porque soy el único fiel. Y le contesta el rey de Israel, bueno, pues ahora yo te voy a matar a ti. Y entonces sale huyendo del rey a la montaña, 40 días, a encontrarse con Dios, porque no entendía. Él había sido fiel, ¿por qué lo querían matar? Él estaba en su propia tormenta de identidad. Y entonces Dios sale a su encuentro, no en el huracán, no en el fuego, no en el terremoto, sino en una brisa suave. Este ejemplo es uno más de la Biblia, donde nos enseña que Dios sale a nuestro encuentro a encontrarse con nosotros cuando más lo necesitamos, pero tenemos que estar atentos. No va a salir donde nosotros queremos que salga, va a estar como Él quiere estar, donde Él quiere estar y cuando Él quiere estar. Pero tenemos que tener los ojos abiertos y según el Evangelio tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Él es el que nos hace triunfar, Él es el que nos saca adelante, Él es verdaderamente quien nos hace vencer las dificultades. Pasando a lo que estamos viviendo en estos meses, sobre la inseguridad. Muchas veces he escuchado frases como que los maten a todos, ¿no? O que se ponga a trabajar el gobierno. Y creo yo que ni las armas serán suficientes, ni el gobierno tampoco, para cambiar la sociedad que provocó esta situación. Necesitamos de gente con fe, que se atreva a hacer presente los valores del Evangelio en donde quiera que esté. Y eso somos nosotros. Estamos en una tormenta. ¿Y en quién ponemos nuestros ojos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Individualmente, en cada familia, cada quien estará viviendo su situación también. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? Hoy Jesús nos invita a voltearlo a ver a Él. No es un fantasma. Dice Él, cuando dicen, es un fantasma, Jesús les contesta, tranquilícense y no teman. Soy yo. Esa palabra, soy yo, si la traducimos al arameo, que es lo que utilizaban ellos,
significa, era la palabra que utilizaba Dios para referirse a sí mismo en el Antiguo Testamento, Yahvé. Nadie la pronunciaba de esa manera. Y Jesús la dice con esa autoridad. Soy yo. Soy quien los he creado, quien los ha amado y quien los sacará adelante. Pero voltéenme a ver a mí. Tengan fe, que si creen en mí y viven lo que yo les enseño, saldrán adelante. Los invito a que en esta semana pongamos nuestros ojos en Cristo para enfrentar nuestro día, lo que nos toque vivir. Si son gracias y bonanzas, bendito sea Dios. Y si son dificultades, que las podamos atravesar junto con Él, fortalecidos por Él, iluminados por Él. Que sea nuestro Señor Jesucristo entonces nuestro mejor compañero y guía en esta semana que vamos a vivir, y que sepamos cada uno hacerlo parte de nuestra vida, desde el inicio hasta el final de cada día. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie.